me refiero a lo siguiente, no hay gente que propone que en pocos años podemos volcar todo nuestro contenido cerebral en forma digital, binaria. Es decir, que podemos, de hecho, aunque no podamos, la gente que trata sobre la inmortalidad, lo que sería la inmortalidad, aunque no podamos mantenernos siempre vivos, lo que sí que podemos en un momento determinado es volcar nuestro cerebro en un soporte binario y de alguna forma vivir dentro de un ordenador. Yo no sé si es una vida muy agradable o no, pero de hecho tendríamos nuestra conciencia tendría una perduración que iría más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Yo no sé si esto puede ser bueno o posible, pero hay gente, científicos, que realmente están manteniendo esa posibilidad. Qué miedo, imagino yo una persona que muere de cáncer, pero que le extirpan el cerebro, por ejemplo, ¿no? Claro, pregunto, ¿y eso qué sentido tendría, no? Porque sería consciente que vive entonces dentro también hay gente que dice que entonces eso podría ser implantado en un nuevo ser vivo. Y nosotros podríamos continuar viviendo con nuestra conciencia. Y bueno, y el ser vivo nace también con su conciencia y con su cerebro. ¿Qué haríamos con ese? Exactamente. ¿Lo quitaríamos? ¿Le quitaríamos su propia...? No, ese es un campo que realmente yo que conozco muy poco, pero quiero decir que hay precisamente, quiero decir que en el campo de la ciencia o del pensamiento en general, hay gente que está investigando en esa relación entre el alma o la conciencia, digamos lo que se quiera, y el sustrato biológico, ¿no? Es decir, el cerebro. Nosotros, yo como biólogo, en realidad, solo existe aquello que tiene una materialidad, ¿no? Pues ahí estaríamos hablando, aparte del cerebro, de un trasplante de genoma, ¿no? No necesariamente. Claro, bueno, es que no sé de lo que estaríamos hablando, porque en realidad un ser vivo nace con su genoma, claro, y su genoma determina de alguna manera. ¿Cómo le quitas el genoma? Entonces, claro, y le pones otro. Lo que se tendría es que en realidad yo considero que eso es imposible, ¿eh? A ver, yo creo lo de volcar el cerebro de forma binaria en un soporte físico, eso puede ser. Podría ser, pero luego utilizar eso para implantar esa conciencia en otro ser vivo me parece realmente muy complejo. No obstante, claro, y qué duro pensar que a uno lo van a trasplantar, lo van a dejar dentro de un método binario, ¿no? Y que en un momento dado es una caja, y que va a pensar habiendo sido persona. Sí, exactamente. ¿no? Yo no he reflexionado mucho eso, he leído un poco superficialmente, pero, por ejemplo, yo digo, si los oyentes están interesados, buscan inmortalidad en la Wikipedia, por ejemplo, y hay una parte del tema de inmortalidad que se refiere al soporte físico computacional de nuestra conciencia. Y todas las reflexiones que se están haciendo sobre la posibilidad de que esto sea así. Y algunos dicen además que esto puede ocurrir relativamente pronto. Me refiero a 10 años, 15 años. Lo que está claro, usted como investigador, como catedrático doctor, si ahora ya podemos trabajar sobre el genoma, estamos hablando de trabajar, vamos, a la mínima expresión, ¿no? Con unos microscopios más que electrónicos, ¿no? ¿A qué millonésima parte de un teleobjetivo tienen ustedes para poder ver qué? No, es que nosotros no podemos ver el genoma. El genoma, es decir, la resolución de los microscopios, incluso de los microscopios más potentes, es incapaz de ver la secuencia concreta del genoma. No se puede. Nosotros podemos hacer fotografías y podemos ver más o menos la forma que tiene esta molécula de DNA, que se organizan los llamados cromosomas. ¿Sí? Los cromosomas se pueden ver, pero se pueden ver simplemente porque están los cromosomas. No es un cromosoma, no es que sea la secuencia esta de letras, lo que vemos es una compactación enorme. A ver, si nosotros estiráramos todo el DNA que hay en nuestras células, tendría 3 metros de cada una de nuestras células. En nuestro cuerpo hay miles de millones de células, y dentro de cada una de ellas la molécula de DNA tiene 3 metros. Es decir, vemos los cromosomas en el microscopio porque esto está tan enrollado en sí mismo que coge volumen, ¿no? Pero la secuencia concreta del genoma, esas 4 componentes elementales que se repiten, A, T, C, T, C, T, T, esto no se puede ver con el microscopio. Lo vemos a través de métodos indirectos que se han inventado durante los años, métodos químicos que, gracias a la inteligencia y a la ingenuidad y a la imaginación de los científicos, pues permiten deducir de forma indirecta, pero con gran precisión, cuál es la secuencia concreta del genoma de un individuo, por ejemplo. Doctor Rigo, usted es uno de los investigadores del denominado ENCODE, ¿no? ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, precisamente el proyecto ENCODE lo que tiene como objetivo es determinar
cómo esas instrucciones en el genoma, repito, las instrucciones, el genoma es el conjunto de instrucciones que determinan las características biológicas de los seres vivos, están escritos en este alfabeto de 4 letras, pero no sabemos cómo interpretarlo. Es decir, en estos momentos yo no puedo decir, ir a una región del genoma y decir, leer A, T, C, C, y esto decir, mira, esto quiere decir que vas a tener los ojos de color azul, o, no sé, en esta parte pone T, 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 A, T, T, C, y esto quiere decir que la probabilidad de tener cáncer de colon se incrementa en el 10%. Es decir, no sabemos todavía cómo esas instrucciones están codificadas. El proyecto ENCODE tiene como objetivo identificar primero aquellas regiones del genoma que realmente tienen instrucciones, porque una parte del genoma parece que no tiene función. Son unas letras allí. Estuvimos leyendo un libro, ¿no? Uno de estos libros, y de golpe por pronto encontramos una página en la cual no entendemos nada, pero que además no hace falta que lo entendamos porque no significa nada, nos la podemos saltar, ¿no? El problema es que nosotros todavía no entendemos el lenguaje del genoma y no podemos saber qué páginas significan algo y qué páginas no significan nada. Y el proyecto ENCODE un poco tiene como objetivo identificar en este gran libro cuáles son las páginas que tienen sentido y en las cuales vale la pena que hagamos esfuerzo para intentar entender qué es lo que dicen, y las páginas que realmente no significan nada y las podríamos arrancar sin que tuviera ninguna consecuencia para que nosotros entendiéramos el libro de la vida, si se quiere. Doctor, ya para finalizar, me consta que han descubierto ustedes lo que se ha venido a llamar el ADN basura, ¿no? ¿Nos puede explicar qué es? Sí, exactamente es eso. El ADN basura son estas páginas que en el libro, que precisamente son dispensables, que podríamos tirar sin que el significado del libro se hubiera alterado. Lo que hemos visto en el proyecto ENCODE es que antes nos pensábamos que el 95% de las páginas podían dispensarse y tirarse. Y que realmente solamente el 5% de las páginas eran las que nos valía la... Esas páginas serían el ADN basura, entonces, que no sirven para nada. Exactamente, serían el ADN basura. Y lo que hemos visto es que quizás hay menos páginas que no sirven para nada de las que nos pensábamos. ¿Cómo ve usted, para unos años, no muy lejano, unas décadas, el futuro del genoma, el plan del genoma, el trabajo de investigación sobre el genoma? Bueno, es que de hecho estamos en el principio, ¿no? Es decir, cómo las instrucciones en una molécula. Claro, hemos de entender lo siguiente: es una molécula, es una molécula que tiene 3.000 millones de A's, G's y T's. ¿Cómo a partir de allí se generan organismos tan complicados como nosotros, por ejemplo, que estamos aquí hablando y entendemos lo que nos decimos, somos capaces de reaccionar, mover los brazos, pensar, etcétera, etcétera? Eso es de una complejidad que se escapa incluso nuestra capacidad, yo creo, de pensarlo. Estamos en el principio de entender cómo las instrucciones se codifican en el genoma y, de hecho, entenderlas es el reto de la biología del siglo XXI. Es decir, lo que va a ocurrir, eso sí, a corto término, y es importante saberlo, quizás 5 años, quizás menos, quizás más, depende de muchas cosas, de cómo vaya también el mundo, en qué dirección vaya, es que el genoma, tenemos ahora una idea que es la secuencia del genoma de la especie, como os he dicho antes, pero nuestro genoma es distinto. Lo que va a ocurrir es que vamos a conocer el genoma de cada uno de nosotros en un término relativamente corto de tiempo. ¿Eso significará entonces que adiós a las enfermedades malignas, doctor, dentro de poco? Es la pregunta que le hará a todos los medios. Depende de lo que significa poco. Si miramos en la escala del universo, probablemente poco. Si miramos en la escala de nuestra vida, no. ¿Por qué? Porque, aunque es cierto que conocer la secuencia del genoma nos capacita para conocer mejor cómo funciona el mundo y cómo funcionan los seres vivos, el paso que va desde ese conocimiento a una capacidad tecnológica para actuar sobre el genoma es muy largo. Es decir, a una medicina que pueda efectivamente utilizar esa información de forma radicalmente distinta es un proceso que lleva tiempo. Pero quería decir que ya en estos momentos la información del genoma es relevante. Nos puede permitir, al menos nos puede permitir, como sabemos que tenemos un cierto incremento de probabilidad de padecer determinadas enfermedades, adaptar nuestro estilo de vida para hacer que esa enfermedad aparezca más tarde, en el peor de los casos, ¿no? Doctor Diego, ¿se sienten ustedes como investigadores respaldados por el gobierno de este país, por los estamentos? No. ¿O hay una caza de cerebros que viene de fuera? Lo digo porque nos ven desde Estados Unidos también, ¿no? Y nunca sabes quién puede estar viéndote en un momento determinado o quién podría apostar por una cierta investigación, ¿no?, al uso. O sea, digamos, hablando de España en general, ¿no? Ha sido un país en el cual la investigación tradicionalmente no ha tenido ninguna importancia. A ver, España es uno de los países importantes de Europa. Tiene un premio Nobel de Ciencia. Hace 100 años.
hace 100 años, porque Severo Ochoa, que también era español, en realidad tenía una nacionalidad americana cuando recibió el premio Nobel, porque estaba trabajando en Estados Unidos. Es decir, es un país que por razones distintas, porque es bastante desafortunado, pues no, la ciencia no ha tenido una importancia que se corresponda a la importancia, aunque sea incluso a nivel poblacional del país, ¿no? Eso cambió durante unos años hubo un cambio, se hizo un esfuerzo para fomentar la investigación científica, que tuvo unos frutos, pero por desgracia, y entiendo que las circunstancias en estos momentos no son las más favorables, ese esfuerzo se ha interrumpido, la investigación en ciencia cae año tras año, desde hace unos cuantos años, y un esfuerzo que se hizo, que podía prometer un cambio radical, si se interrumpe durante muchos años, va a ser un esfuerzo perdido. Es decir, vamos a regresar a donde estábamos hace 30 años. Y eso significa que todo un esfuerzo que se ha realizado, que hay que reconocer, que hay que saber que proviene de los impuestos de los ciudadanos, porque nosotros vivimos. Nuestro trabajo no es productivo directamente, ¿no? Lo que hago nadie lo compra. Es simplemente porque hay gente que cree que eso tiene sentido hacerlo, porque saber cómo es el mundo es importante, tenga o no tenga aplicaciones luego en la práctica. Y lo estamos haciendo, ¿no? Pues desafortunadamente lo que va a ocurrir si se interrumpe esa subvención en la ciencia, que vamos a malgastar, que habremos malgastado una gran cantidad de miles de millones de euros. España, desde luego, es un puntal importante en esa investigación. Hablamos del genoma, pero tenemos también otros campos donde se trabaja y somos punteros, ¿no? Lástima que el gobierno no esté mucho, quizás por la labor, a pesar de los momentos de crisis, ¿no? Pero es que es fundamental el trabajo de investigación, ¿no? Es fundamental. Y más aunque vivamos en crisis. Exactamente, y otros países, como Alemania, Francia, etcétera, han decidido que si hay que recortar, se va a recortar, pero donde no se va a recortar es en investigación y desarrollo, porque incluso a medio término o a corto término, desde el punto de vista económico, ya se ha visto que es lo que sostiene un país. Evidentemente. Porque no podemos construir indefinidamente, ¿no? Habrá un momento en que todo el país estará construido, ¿no? A ver si nos hacen caso, no nos van a hacer caso porque somos muy pequeñitos, pero el gobierno a ver si hace más caso, ¿verdad?, a los medios de comunicación y que estén más por la labor de la investigación. Al fin y al cabo, lo que intentan nuestros investigadores es darnos una mejor y mayor calidad de vida, prolongar, si cabe, también nuestra longevidad, nuestra vida, ¿no? ¿Quién quiere morirse? Antes hablábamos con una autora de temas del miedo al terror, a la muerte y esas cosas. Bueno, pues y hay otros doctores incluso que vienen desde Brasil, que hemos llegado a conocer recientemente, que quieren o que pueden, dicen, alargar la vida hasta 125 años, ¿no? Una clínica de Barcelona va a ofrecer, incluso ahora dentro de nada, unos seminarios sobre el trabajo de investigación que están desarrollando. Bueno, pues eso significa que hay una preocupación para vivir más tiempo, para tener la vida más longeva, con más calidad de vida, ¿no? Si eso no lo proyectamos, si eso no lo potenciamos, no lo cuidamos, ¿dónde están nuestras expectativas? Se van a reducir a lo que la vida en sí, desde un punto de vista biológico, sin más, nos va a proporcionar, ¿no? Hay que fomentar la investigación, crear nuevos campos de estudio y ayudar a la gente que desde luego tiene posibilidades para hacerlo y tiene capacidades también para ello, ¿no? Como es el caso de nuestro invitado, el doctor Roderick Guigó, jefe del grupo de bioinformática del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y catedrático de biología de la Universidad Pompeu Fabra también de Barcelona. Doctor Guigó, ha sido un placer tenerle en Tierra de Sueños. Mil gracias. Gracias a vosotros. Un placer y hasta siempre. Gracias. Buenas noches. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. La radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. Ramiro Calle y Pedro Riba presentan su último trabajo, El arte de aprender a vivir. Con sus experiencias y su conocimiento de la filosofía de vida en Oriente y Occidente, nos muestran las claves para aprender a vivir en plenitud y armonía. No dejes pasar esta oportunidad, despégate de la negatividad y comienza a vivir con armonía y alegría. Descubre el arte de aprender a vivir.